Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 22 de la tercera temporada. Hola Milan, Hola Agustín, ¿cómo andás? ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos en un episodio de cara a lo que serán las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Elecciones que se hicieron muy famosas, sobre todo por el gran problema que tiene el sistema político argentino, que está en parte dinamitado, desmembrado, pero que de a poco va tomando forma, y de eso vamos a hablar un poco hoy. También por el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y la inhabilitación, ella iba a ser candidata por la tercera sección electoral y después no, ahora no puede serlo, entonces fue algo que se vio mucho en los medios y las provincias de Buenos Aires se esperaba como que, bueno, ¿qué nos va a dejar, además de la conformación de la legislatura bonaerense, que no es tan importante a la política nacional y a los medios en sí? De hecho, lo había dicho Carlos Pañi el lunes pasado, si mal no recuerdo. Nadie sabe qué es la legislatura bonaerense, pero bueno, es el lugar donde trabajaba Chocolate Rigó, ¿no? De hecho, la gente no conoce a ningún legislador. También sucede eso, ¿no? Y si uno se pone a ver cuáles son los bloques de la legislatura bonaerense, llama mucho la atención, aparecen dos, Libertad Avanza, entonces es interesante. Y es más, te digo, si la gente mira cómo votan los legisladores, ahí se va a llevar una sorpresa, porque votan en contra de los principios y valores de sus partidos, terminan arreglando todo. Es una verdadera casta de todos los partidos, también de la Libertad Avanza. Están todos en la misma onda. Ahí. Sí, de hecho, bueno, uno quizás puede decir que se unificó un poco la cosa luego de lo de Cristina, pero la principal oposición que tenía el gobernador Axel Kicillof era más la Cámpora que Libertad Avanza. Exactamente. Que era un poco también lo que le pasó a Alberto Fernández en su presidencia, ¿no? Pero ahí hay que darle un crédito a Kicillof, que lo maneja de una manera bastante distinta a cómo lo manejó Alberto. Alberto fue terriblemente pusilánime, dejó que le hicieran cualquier cosa. ¿Te acordás cuando le presentaron la renuncia a todos? Y dijo, no, quédense, por favor. Ahí le aceptaba la renuncia a todos, cambiaba el gobierno y era otra historia. Y Kicillof, la verdad que le presenta un poco más de batalla. Por lo menos no se deja usar como trapo de piso. Y vamos a hablar, a raíz de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, también de otra cuestión que es muy importante para la situación política actual, que es la actitud de los gobernadores de nuestro país. Y por último vamos a hablar un poco de el consumo en Argentina, que ya para anticipar está a la baja o prácticamente crece, pero muy poco, se mantiene estancado, frente a un 2024 que fue muy malo. Claro, el punto de comparación es el peor, con lo cual si te comparás con lo malo y sos igual de malo, sí, es malo. Sí, tal cual. Por eso me parece que es interesante ver esto de que, bueno, el primer semestre del gobierno en el 2024 fue muy malo respecto a números de consumo y ahora la cosa parece que se mantiene más o menos igual o que crece un poco, otros dan a la baja. Bueno, es un poco de vivir en Argentina y el modelo que este gobierno lleva adelante. Comencemos un poco con el tema de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos lo que se conocen como los frentes, es decir, las alianzas. Hasta ahora la presentación de candidatos, si mal no recuerdo, no es para el viernes que viene ahora, que es el 11. Recordemos que nosotros estamos grabando el jueves 10. Si mal no recuerdo, es para el próximo viernes el límite para presentar candidatos. Así que la semana que viene va a ser muy interesante al respecto. Hasta ahora están solo las alianzas. No vamos a hablar de todas, en total son 9, y es muy llamativo porque recordemos que para Cava, por ejemplo, fueron 17, así que hay algo que está tomando forma. Ya ahí hay un punto interesante. Y
me parece interesante empezar a mencionar algunas, ¿no? Por un lado, obviamente, Alianza La Libertad Avanza, con La Libertad Avanza y el PRO. O sea que no tiene el nombre de Pro en Alianza. Sí, sí. Quedó afuera toda la identidad que representa el PRO. No sabemos el color que va a tomar, si va a ser violeta, si va a ser algo más pluralista, Va a ser Violeta, olvídate. pero creo que las boletas partidarias van a ser blanco y negro, así que mucho el color no importa, pero sí va a importar para todo lo que sea publicidad y demás. Recordemos que en la campaña de Cava, el PRO usó su identidad de color amarillo a más no poder. Los Penato iba siempre vestida de amarillo con un saquito negro y un corazón amarillo arriba en la solapa del saco como para combinar y que se vea bien que ella era amarilla porque era la forma de, bueno, somos el PRO, lo puro, todos amarillos. El acto de cierre de campaña eran todos vestidos de amarillo, Mauricio Macri vestido de amarillo, Vidal, Jorge Macri, y que ahora en la provincia de Buenos Aires todo sea violeta, va a ser violeta, descartalo, va a ser todo violeta. Va a ser raro, ¿no? Verlos a los del PRO, cómo van a hacer campaña, de qué color se van a vestir, de negro capaz, no sé, de blanco. Claro, si hay alguno que nos esté escuchando de Cava, de Capital, y tuvo la suerte de cruzarse con militantes que patean la calle, habrá prestado atención que los militantes usaban también una campera que, si mal no recuerdo, era Adidas, con las 3 líneas blancas, que era completamente amarilla. Y llamaba mucho la atención. Ellos repartían volantes, todos caracterizados, como bien dijiste, de amarillo, y ahora van a tener que patear la calle vestidos de violeta. A la identidad de un partido, la verdad que bueno, es muy negativo. Sí. Imagínense uno que es club de fútbol y de repente cambian los colores, es decir, cambia tu identidad. Bueno, ahí hasta qué punto el PRO está institucionalizado, ¿no? Pero algún militante del PRO hay, ¿no? Seguro, por lo menos uno. Recordemos que hay una especie de tridente también por parte del PRO, que es el que lleva adelante las negociaciones, que es Montenegro, el intendente de Mar del Plata, Santilli, y por otro lado, el entrañable Pucho, diría Carlos Pañi, que es Cristian Ritol. Que están más jugando con el oficialismo que para su bancada, ¿no? Para el PRO. Están trabajando para su bancada, la de ellos, no la Sí, de sí, para un su partido, futuro político. la propia, a ver cómo se mantienen ahí. Sí, sí, tal cual, para su futuro en la política. Exacto. Abro paréntesis porque a nivel nacional, es decir, en diputados sobre todo, bueno, hubo algunos diputados que responden a Mauricio Macri que votaron en contra, o jugaron, mejor dicho, no es que votaron, jugaron en contra al gobierno nacional, cambiaron su forma de relacionarse con el gobierno nacional, por lo tanto se ve una especie de dos formas de actuar dentro del PRO. Hay algunos que van más hacia el gobierno y hay otros que van más hacia enfrentar al gobierno. Y ahí la pregunta interesantísima, que solo la veremos ahora en este próximo mes de campaña y en el resultado de la elección, es cómo van a jugar esas vertientes localmente. Y cuando digo localmente me refiero al municipio, ¿no? A los pueblos, a las ciudades. No en todos lados están las dos vertientes, también eso es cierto, ¿no? Porque en algunos prima uno y en otras prima otra. El PRO no es que tenga una eh, extensión territorial profunda, en donde en cada lugar tiene sus dirigentes, donde en algunos tiene. Es verdad que se ha ido desarrollando en el tiempo, mucho más que lo que tenía hace 10 años para la elección de 2015. Ahí han hecho un trabajo, pero no están en todos lados, con lo cual no va a estar, Sí. no en todos lados van a estar las dos vertientes, en los que sí va a ser interesante ver qué van a hacer, porque localmente se juegan mucho ellos. Cualquier partido localmente se juega mucho. Veamos a la UCR no existe a nivel nacional, perdón si alguno que escucha es radical y hiere sus sentimientos, la UCR no existe más. Bueno, Igual te lo reconocen. Yo que he hablado con algún radical y le digo, ¿y qué tal la Junta Nacional? Dice, no sé lo que me estás hablando porque bueno, no la eso no conozco. existe más. Pero localmente sí, localmente siguen teniendo concejales y su grado de participación local, ¿no? En muchos lugares. Bueno, así que va a ser muy interesante ver qué pasa con esas líneas del PRO localmente.
¿Y qué pasa con el resultado? También es probable que alguno quede afuera. Ahora, en el armado de listas y también después de la elección, que le vaya mal y queden afuera. Bueno, ¿qué va a pasar con esos? Muy interesante, ese movimiento desde abajo. Sí, sí. Que uno de los intereses del PRO fue incorporar a la UCR o a alguno de los radicales en la alianza para la provincia de Buenos Aires, y aparentemente desde la cúpula libertaria dijeron los radicales no, es decir, afuera. Pero también hay otros bloques que en su momento la Libertad Avanza los integró en aquella coalición por la cual fue en el 2023, que ya se habían desprendido hace poco, digamos, el año pasado, y que se vio plasmado en las elecciones de Cava, ¿no? Y que en esta también se ven desprendidos, detrás de la figura de Talerico, y estoy hablando del MIT, básicamente, que va a jugar por afuera en otro frente en la provincia de Buenos Aires. Ellos son los que presentaron en Cava a Caruso Lombardi, para que Sí, recuerde. sí. Y la famosa Coacárcel, no sé si va a ser el mismo proyecto en campaña para la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, también es interesante ver eso, ¿no? Que para Cava presentaron a un outsider, ¿no? Alguien que viene de afuera, pero no es anti-establishment, como Milei, porque Caruso no se presentaba como una antipolítica. Lo que él decía era más bien, tiene que subir alguien común, ¿no? Un común a la legislatura. Y bueno, presentó, obviamente en campaña, ¿no? Ideas bastante raras. Vamos a ver si en la provincia de Buenos Aires sucede lo mismo. Bueno, por el otro lado, el famoso bloque pan-peronista que agrupa por lo menos las tres principales vertientes del peronismo, las vertientes actuales. Por un lado, la Cámpora, por otro lado, Kicillof, y en el tercero, Sergio Massa, ¿no? Esos tres y otros menores van a ir juntos. Pero lo llamativo, lo interesante y lo que me parece que hay que prestarle un poco de atención, Acá, presten atención a esto, porque esto es realmente muy interesante. sobre todo porque en Cava fueron separados, por eso me parecía muy importante destacar esto. Va a haber otro frente que se va a llamar, o se llama, mejor dicho, Somos Buenos Aires, en el cual van a estar distintas fuerzas políticas que podemos decir que son del centro político, ¿no? Están los radicales o sectores del radicalismo de la UCR, Hacemos, que es el partido de Florencio Randazzo y de Juan Schiaretti, sectores peronistas que no están ni con Kicillof ni con la Cámpora, la Coalición Cívica, el GEN y otros partidos más. Como para señalar personalidades que representarían este espacio, bueno, Fernando Grey, Juan Zabaleta, Guillermo Britos, Julio Zamora, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre, y radicales que responden a Lustó, a Manes, eh, que recordemos que Manes fue muy competitivo en la provincia de Buenos Aires, en aquella PASO que se jugó en su momento, que perdió contra Santilli. Entonces, algo puede llegar a traccionar, no sabemos cuánto, obviamente que hasta ahora el clivaje que por lo menos el gobierno nacional quiere llevar adelante es libertad o kirchnerismo, lo cual por ahí al espacio más de centro los deja un poco afuera de la cancha, pero bueno, van a estar en la discusión, ¿no? Van a estar sentados, van a estar hablando, van a estar en los medios. Seguramente van a criticar las formas del gobierno nacional, seguramente van a criticar las formas también de eh, lo que es el panperonismo, lo que se conoce vulgarmente, creo yo, el kirchnerismo, porque para mí kirchnerismo la cámpora, yo no sé si decir kirchnerismo a Massa, por ejemplo, ¿no? Y va a ser interesante, por ejemplo, Fernando Grey, ¿qué dirá? ¿No? ¿A quién criticará? Porque si se puso de la vereda enfrente, y bueno, debería criticar un poco los dos. O Vamos a Juanchi ver. Zabaleta también, que estuvo tanto tiempo defendiendo al gobierno de Alberto. Voy a hacer el punto este de por qué digo que hay que prestar atención, ¿no? Como sabemos, las encuestas no son siempre correctas, erran por un montón de factores, la gente no responde bien, se hacen malas encuestas, son tendenciosas, etcétera. Pero vamos más o menos a lo que se dice que podría ser el resultado. Hoy por hoy, 41, 42 el gobierno, poco más, tal vez.
la alianza La Libertad Avanza y PRO, 35-36 el peronismo, más o menos, un poco más, un poco menos. Te deja casi 20 puntos o más para distribuir entre la tercera, cuarta y de las demás fuerzas. Y es interesante la comparación que vos hiciste con Capital, que habían ido todos separados y cada uno sacó entre 0, 5 y 1 o 2 puntos. No sirve para nada eso, ¿no? Ahora, todos juntos, además, se vuelven más atractivos, ¿no? No solo juntan lo que cada uno tenía, sino que hay un adicional que se vuelven atractivos a, bueno, no quiero votar ni al gobierno con el PRO, ni quiero votar a los peronistas. ¿A quién voto? Y ahora tenés una opción que aglutina votos. No vaya a ser que saquen un porcentaje interesante. Y te digo, es muy probable que saquen un porcentaje interesante. Yo te diría, no sé, 8% más o menos, entre 5 y 10, un poco más, un poco menos por ahí, pueden llegar a sacar. Y ahí responde a una de las preguntas que nos hicimos en febrero, cuando analizábamos esto de en qué pecera va a pescar cada uno, y qué pasa con las bancas que hoy tiene, por ejemplo, la coalición cívica, y los demás partidos que hoy conforman un bloque en la Cámara de Diputados que se llama Encuentro Federal, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos en aquel momento, bueno, ¿qué va a pasar con esas bancas? Acá está la respuesta. Para mí nos escucharon, dijeron, atención, vamos a perder las bancas. Y es probable que las renueven en su gran mayoría, ¿no? Recordemos quiénes son los de la coalición cívica, los radicales, de los diferentes grupos radicales, del partido de López Murphy. Todas esas personas son los que tienen que renovar sus bancas. Y si nos remontábamos al comienzo del año, es la pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con ellos? Acá está la respuesta. Y me parece interesante de seguir porque realmente creo que van a sacar un porcentaje interesante. ¿Y qué hace que mantengan las bancas? ¿Sí? Hace que se mantengan los temas que ellos plantean, las posiciones que ellos defienden y que terminen siendo un árbitro en algunas cuestiones en las votaciones de la Cámara de Diputados en particular, ¿no? Tal cual, yo creo que es un centro más bien pragmático, un centro político pragmático de que juegan como árbitro, ¿no? Como Sí. dijiste muy bien vos, a veces a favor de quien sea gobierno, en este caso subnacional, y a veces en contra, depende del tema en discusión. Creo que no es un centro ideológico, lo cual eso ya es diferente. No sé. No, se agrupan por más una visión realista de la política. Sí, sí, Y recordemos que las figuras son animales políticos, ¿no? Que sí. viven de la política hace mucho tiempo y no lo digo peyorativamente. No, y las principales figuras son nacionales, ¿no? Y recordemos que como dijiste bien vos, esta elección es subnacional. Pero las alianzas que se hagan ahora en septiembre son las que van a terminar compitiendo en octubre. Por eso hacemos ese análisis de Claro. por qué vale la pena analizar la provincia de Buenos Aires hoy, pero no cambia la Cámara de Diputados. Sí, va a cambiar la Cámara de Diputados porque va a ser las mismas alianzas. Y también el éxito electoral que tengan algunos, incluso estoy pensando ahora, que va a servir casi como una paso. Y Sí, recordemos que terceras fuerzas muchas veces logran un mejor rendimiento electoral luego de hacer una paso llamativa, atractiva, digamos, ¿no? Te aparecen en los medios, mirá, estaba no lo vi. Bueno, en octubre lo voto. Y suben, ¿no? sí, sí, claro. Es probable que esto se mantenga, por eso también el análisis de Cava, ¿no? Vemos Cava todo dinamitado, la provincia de Buenos Aires ya con más forma, y bueno, se esperaría que para la Cámara de Diputados se mantenga esa forma, ¿no? Que eso ya empiece a mantener. Es eh, que yo creo que Cava les sirvió justamente para darse cuenta que todos separados pierden todos. Tal cual. Probablemente sea, como bien dijiste, esos números de 40, 30 y algo, y el resto, es decir, una distribución bimodal, dos modas. Por un lado, llamémosle el sector, no sé, de derecha, centro, derecha, que sería oficialismo nacional y PRO. Por otro lado, centro-izquierda, porque también esa lógica, tampoco hay una izquierda extrema hoy. Como dice, se radicalizó la política argentina y no, hay una derecha un poco convulsionada, pero no hay una izquierda convulsionada por ahora, por más que hay algunas figuras
como las de Juan Grabois, por así decirlo, que lleva el discurso un poco más por arriba. Y de luego va a quedar esa distribución en el medio que vamos a ver qué tan grande es y cómo le va. Pero me parece muy interesante ver esto, ver esa foto de Joaquín de la Torre, Fernando Grey. eh, es una versión de Piqueto, Monzó, Sí. Mazot a otra escala, si se quiere, pero es más o menos esa misma lógica. eh, que bueno, vamos a ver cómo les va en la provincia de Buenos Aires. Por ahora decidieron jugar juntos y jugar como una tercera vía. Que a ver, voy a decir algo que creo que ya lo mencioné hace poco. Cuando estaban todos impresionados, cuando La Nación había alargado en su momento la encuesta en el 2023 de qué político era más afín a vos, y Juan Schiaretti fue el más elegido. Sí. Y luego también a Schiaretti le sumó muchísimo el debate. Entonces, Y son las temas de paso. agenda. También, Las sí, sí. paso, porque después lo potenció muchísimo. La gente, luego de las paso, dice, bueno, a ver, no, esperá, en vez de votar a este que no sacó nada, lo voto a este que sacó un poquito más y lo ayudo a que crezca. Y ese fue el caso de Schiaretti. Claro, por eso digo de que, bueno, hay temas en agenda de la sociedad argentina que se pueden ver quizás en esta tercera vía y por eso queríamos hacer mención. Por otro lado, justo el mismo día de hoy, en muy pocos minutos, va a comenzar la sesión en el Senado sobre temas que al gobierno lo pueden poner en jaque. Y no digo en jaque por una cuestión macroeconómica, aunque uno puede decir, bueno, en el modelo planteado de Javier Milei sí puede ponerse en jaque esto, porque se van a discutir cuestiones sobre los saberes previsionales, se van a discutir también cuestiones de presupuesto, emergencia para personas con discapacidades. Bueno, van a haber temas que uno podría decir atentan al plan fiscal del gobierno. Yo lo relativizaría, tampoco es que se va a caer la macro por los 3 o 4 proyectos que se puedan llegar a votar hoy. Pero sí lo pone en jaque porque el gobierno quizás tenga que recurrir un veto. Y los vetos son caros. Y no es lo mismo el Javier Milei de 2024 que el 2025. Por ende, no la va a tener muy fácil y ya se está hablando de que quizás judicialice el tema, lo cual es otro componente, ya va a haber nuevamente el Poder Judicial como un actor resolviendo lo que la política no puede resolver. Recordemos que eso Horacio Rosati lo había dicho en una charla muy importante, que si mal no recuerdo fue en AmCham, Sí, AmCham. donde dijo, ojo, que el Poder Judicial no tiene que resolver las cuestiones políticas, para eso está justamente la política. Pero bueno, Quiero hacer un pequeño comentario, también de vuelta trayendo algunos números, porque muchas veces hemos dicho, Milei lo que necesita son 90 diputados. La Cámara de Diputados tiene 257, un tercio son 85 y medio, con lo cual 86, con lo cual 90 le asegura un tercio. Y ese tercio, un poquito más de un tercio, por si falta alguno, ese tercio es el que él necesita para poder gobernar por decreto, o para que si hay una mayoría circunstancial, como la que puede llegar a haber hoy, que promulgue leyes que van en contra de su visión, él las pueda vetar y ese veto no pueda ser insistido en el Congreso. Recordemos que para que se insista tiene que tener 2 tercios, con lo cual él con un tercio propio ya se asegura poder gobernar por decreto y poder vetar todo lo que quiera. Eso es peligroso igual, también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es estirar las instituciones hasta el final. sí, además, si empezás a pelear con todos los otros actores, bueno, tenés un tercio, podés gobernar por decreto, pero las grandes reformas que vos le prometiste al mercado, que si no, pero tranqui, que se vienen en el 2026, tranqui, que se vienen en el 2026, con el tercio no te alcanza. No, no, y si te peleas con todo, nunca lográs tener la mitad. Claro, por eso es muy peligroso. Otra de las cuestiones, y por esto no soy del club del helicóptero, sino que lo quiero ver en una cuestión más bien teórica y la cual vamos a hablar, porque se está armando una especie de coalición también contra, no diría en contra del gobierno nacional, pero sí en oposición a algunas medidas del gobierno nacional, es que ese tercio también
lo puede llegar a blindar de un juicio político. Sí, exacto. Por eso es que para ellos ganar va a ser tener 90. Hoy tienen 30 y pico, ¿no? Sería sumar 60 más a los que tienen. Cuando veamos los resultados en octubre, no hay que hacer una lectura de, bueno, sacó 50 puntos, ganó, sacó 45, no ganó, sí, sacó 30, no. No, lo que ellos buscan es ese 90, ¿no? Y eso es lo realista. Después lo otro, como muchas veces dicen en la facultad, ¿no? 4 es aprobar, el resto es lujo. Bueno, el resto es un lujo, que se dan de cada punto va a ser un lujo más, pero lo que ellos necesitan es ese 90. Claro. De la coalición que estaba hablando son los gobernadores, ¿no? Los gobernadores parece que ya cortaron toda negociación posible en referencia a aportes, a recursos que el gobierno nacional debería mandar a las provincias y otras que son aportes discrecionales, que no debería mandar realmente, pero bueno, es una herramienta que hay, que existe constitucionalmente, que todos los gobiernos la utilizan para justamente conseguir luego mayorías para aprobar leyes o cualquier cosa, ¿no? O no aprobar también, que no se aprueben, digamos, que no prosperen. Los ATN deberían ser no para conseguir voluntades, comprar voluntades, sino para, si en tal o cual provincia hay un puente que hay que rehacer o alguna partida alimentaria por algún problema o para equiparar un poco la desproporción que unas provincias tienen respecto de otras, para eso, ¿no? Pero bueno, aclaremos que debería Sí, ser sí. para eso. No es el espíritu del recurso, pero bueno, se utiliza así. Frondizi fue uno de los que más lo utilizó. Es justamente en gobiernos en minoría, cuando del otro lado está el cuco. Bueno, Así es. eso es lo que el gobierno nacional lo utiliza de una manera bastante rara. Hay provincias que reciben mucho, hay provincias que no reciben nada. Y por otro lado, también el plan económico que está llevando a cabo, ya lo hemos mencionado, genera problemas sobre todo en centros urbanos muy grandes que están llevando a cabo un proceso de desindustrialización, lo cual genera una caída en el empleo. Y claro, el que se queda sin trabajo con el primero que se queja es hacia el gobernador. Es el gobernador el primero que recibe la piña. Y sí, los gobernadores se dan vuelta y le dicen al gobierno nacional, che, necesito algo, porque si no, el desastre lo tengo yo. Y no quiero tener desastres en mi provincia. Y además, la libertad avanza, y yo creo que en este le doy un punto a Santiago Caputo, porque Santiago Caputo dijo, ojo, no vayamos a patear el hormiguero a los gobernadores. En todas las elecciones hasta ahora locales, la libertad avanza fue y jugó, excepto en alguna, como por ejemplo en Chaco, que logró una alianza con Esdero, con el gobernador, o como por ejemplo en el caso de San Luis, que decidieron no participar de manera oficial y hubo candidatos no avalados, no amparados por el Triángulo de Hierro. Bueno, te peleaste con gobernadores aliados. eh, el gobierno nacional quiso llevar un acto por el 9 de julio en Tucumán con todos los gobernadores. Prácticamente la mayoría dijo no voy y el presidente terminó no yendo diciendo de que las condiciones climáticas no eran las mejores para salir porque estaba en riesgo su vida. Y en la casita de Tucumán estuvo, si mal no me equivoco, Sadir de Jujuy, Jaldo de Tucumán y Jalil de Catamarca. Eran los únicos tres que son con los que el gobierno más habla. Dato de color, Puyaro dijo, sí, sí, vi la invitación, pero no me pareció interesante ir. Sí, Puyaro, no sé si volvió perdón, de Estados Unidos, porque tenía a cabo un viaje para buscar fondos, para tomar deuda. Y sí, dijo eso. Fue muy llamativo, pero bueno, se está mostrando cierta fisura, se está viendo cierta fisura en la relación entre gobernadores y presidente, que no sabemos cómo puede terminar. Hasta ahora los gobernadores dijeron el tema de recursos se tiene que discutir, circula un documento con la firma de todos, ya va tomando otro, otro ritmo la discusión, otro tono.
Y realmente no me parece algo que, que carezca de importancia, y ahora voy a decir por qué. Esto puede ser que no se traduzca electoralmente, pero aquellos que les interesa un poco la historia económica de los países y la historia económica, y generalmente siempre es un hito cuando, sobre todo en países federales, el gobierno subnacional discute recursos con el gobierno nacional. Eso siempre es un hito, es un antes y un después, es un problema. Por ende, no me parece que no tengamos que ver esto. Al contrario, me parece muy importante porque se pueden discutir cosas que antes no estaban para nada en la agenda. Recordaba en su momento que a fines del 2023, ya con Javier Milei electo, habíamos dicho, si a este gobierno le va mal, no va a ser porque alguien le puso palos en la rueda, sino por sus acciones. Y es lo que le está pasando ahora. Nadie le está poniendo palos en la rueda. Ningún gobernador, más allá de algún dicho o algo por el estilo, realmente se le puso enfrente a Javier Milei. Para nada. Todos los errores que está cometiendo el gobierno es más, no sé si por una inexperiencia, también por una forma de ser, una forma de liderazgo muy llamativo, que a todo el arco político lo convulsiona. Sí. Y ahí hay que ver, en esto que siempre hablamos, ¿no?, de ver las tendencias y cómo evolucionan las cosas en el tiempo. Vos dijiste que tiene una forma particular, creo que la palabra que resume eso es soberbia, ¿no? Tiene una forma particular de soberbia política, ¿no? Atacar a todo el mundo. ¿Qué pasa después de las elecciones? Donde hemos dicho muchas veces, les va a ir bien. ¿Qué actitud toman, ¿no? Si se la creen aún más o si dicen, bueno, ganamos, esto es lo que necesitábamos y ahora intentemos apaciguar un poco la crispación política y avanzar en las medidas que queremos tomar, buenas o malas, pero las que ellos quieren tomar. Y bueno, hay que ver, ¿no? Si la soberbia los puede, que es lo que le pasó a Macri, exactamente lo mismo. Es lo que hizo también Cristina. Acordémonos, el día después de la elección puso el cepo, en el 2011. Veremos qué pasa. Sí, realmente el día después no es muy esperanzador. Ya lo hemos dicho, nadie piensa en el 2026. Porque se puede polarizar muchísimo la discusión y realmente va a ser un problema lo quiero poner en este marco, porque muchos empiezan a hablar de él se va a caer. Incluso el gobierno utiliza este vocabulario que yo hoy pensando dije, juegan con un clivaje del caos. Todos te venden un caos. El Sí. peronismo, algunos sectores del peronismo te venden un caos. Esto se cae, mañana se cae, esto se termina mal. Por otro lado, el gobierno también juega al juego del caos. Eso creo que Sí, si nos vamos nosotros, vienen los cucas que te van a volver a robar todo, así que va a ser un caos. sí, Si sí, vamos nosotros, exactamente. todos juegan con la lógica esta del caos y quizás sin querer se vuelve un caos. Sin querer y un caos que ninguno de los dos midió, porque tener un gobierno que no va ni para atrás ni para adelante, oposiciones que empiezan a discutir cuestiones que no tienen sentido y que no se pueden reagrupar. Una economía que no logra avanzar porque no lograste abrir mercados, porque eso es un gran problema. Es decir, todos hablan, hay que producir más. Sí, sí, también tenés que vender el producto porque no vas a producir por amor al arte. Y Exacto. Argentina no está abriendo mercados, está cerrando. Cuestiones en el empleo, cuestiones también en el mundo financiero, de que algunos ya te empiezan a soltar la mano. Bueno, no es un mundo en el cual todo quisiéramos vivir, y Argentina tiene historia sobre eso. Y me parece que sí, que la soberbia sería como tirarle nafta al fuego. Me parece que no va a solucionar nada y que Argentina debería empezar a caminar por otro sendero un poco más racional y no tan irascible. Y un dato que nos llama la atención a todos y que debería llamar la atención al gobierno para evitar esta soberbia, justamente, son los datos del comercio, los datos del consumo, que no dieron para nada bien en los últimos meses y que encienden la alarma de, bueno, muchas de las cosas que algunos te están diciendo, prestarles atención, porque no todos dicen cosas para poner palos en la rueda, ¿no? Hay muchos que lo dicen porque hacen una lectura. Estarán equivocados o no, pero justamente la soberbia es la que no te permite escuchar las críticas positivas.
Así es, porque los datos, por ejemplo, que publicó CAME son muy negativos. Para el mes de junio, interanual dio -0,5, mensual dio -6,7, lo cual es una caída abrupta frente a mayo, y acumulada positivo de 9,1 por ahora. Y recordemos, como dijimos al comienzo, que es una comparación, esta interanual, respecto del año pasado, que fue muy malo, por un montón de motivos, muchos de los cuales no tienen que ver del gobierno de Milei, sino de los gobiernos anteriores, que se arrastraban los problemas. Pero estas mediciones de este año son comparadas con aquel, ¿no? Si aquel fue malo y ahora te da parecido, quiere decir que la B corta no sucedió. Hay muchos que nos pueden decir, muchos datos que se ven de ciertos rubros en los cuales, más que una B corta, el crecimiento es recto hacia arriba, ¿no? Es verdad eso también. Hay muchos rubros que están creciendo, minería, gas, petróleo, y localizados en lugares determinados. También ese es un problema, ¿no? No todo el mundo se puede mudar mañana a Neuquén para conseguir un trabajo en Vaca Muerta. Pero hay otros sectores que están cayendo en picada y que les cuesta muchísimo recuperar si no se logran recuperar. Y algunos de ellos, o te diría muchos de ellos, son los de mano de obra intensiva o de mano de obra de la cual depende la localidad. Los negocios de proximidad en los cuales hace la encuesta CAME son los que permiten que se distribuya la riqueza localmente. Y una vez dijimos, esto se parece mucho a los 90. En los 90 también perecían los locales de proximidad por el ingreso de los grandes supermercados. Ahora también se ve una tendencia muy creciente del comercio electrónico y de la compra por internet de cosas locales y de cosas importadas, ¿no? De todo tipo. El tema es que esos negocios de proximidad que dejaron de vender son los que generan una micro sana, ¿no? Una microeconomía sana que distribuye la riqueza entre la población. Lo otro termina siendo, no sé si monopolístico, pero tiende a eso. Y siempre dijimos, este es uno de los problemas de este modelo, que encima Milei lo defiende, ¿no? La tendencia al monopolio. Sí, la tasa de destrucción, como en su momento dijo Arriazu, no recuerdo en qué conferencia, probablemente vaya a una velocidad mucho más rápida de la tasa de creación de empleo, como vos acabas de mencionar, por ciertos problemas de irse a vivir a Neuquén, por el tema de Vaca Muerta y demás, que es como la idea de progreso que este gobierno se apoya, ¿no? Es gracias a la minería y a la energía vamos a salir del atraso económico argentino. Bueno, pero ¿cómo llegás al 2030, que se supone que va a ser uno de los mejores años? Obviamente luego eso va a ir creciendo, pero ahí va a dar el gran salto en el 2030 según los pronósticos del gobierno. Y no sé cómo va a llegar la Argentina porque no sé cómo va a llegar al 2026. Y es muy difícil hacer pronósticos a largo plazo en una Argentina donde el sistema político tampoco mira al 2026, ¿no? Es todo muy cortoplacista, lo cual genera unos dramas muy importantes. Realmente yo creo que hay no sé si es una esperanza mía, pero cierto grado de pragmatismo en el gobierno nacional. Recordemos que cuando ganaron dijeron, bueno, tabula rasa, luego también en Cava. Creo que hay algo positivo del 2030 que tenemos asegurado, que tendremos un partido del Mundial acá en Argentina. El resto está todo por construirse y veremos qué nos deparan las decisiones que se toman en política, las que toma la gente, los negocios. Pero bueno, al menos tenemos un partido del Mundial. Así es, no van a tener que construir tanto, solamente con un estadio que esté más o menos y una ciudad que esté más o menos acorde a los estándares internacionales. Todo bien, aparte necesitas recibir a una sola selección, tampoco es que van a ir varios. Pero Así sí. es. Bueno, los esperamos el próximo viernes, que seguramente vamos a tener nuevas noticias respecto a lo que suceda en el Senado justamente hoy. Quizás algún candidato empiece a sonar en la provincia de Buenos Aires, así que va a ser una semana bastante movida
la que se avecina. Sí, creo que la semana que viene tendremos algunas definiciones más y podremos hacer un análisis un poco más profundo, menos especulativo, de personas y acciones que haya tomado la política argentina en los próximos días. Bueno, eso es todo y los esperamos el próximo viernes. Muchas Hasta gracias. la próxima. Chau. Un abrazo.